Ya rápido doy paso a Roberto Ruiz Ballesteros, que tiene una ponencia muy interesante, que es Las víctimas se merecen que exista un delito de enaltecimiento. A ver qué nos cuenta Roberto, que es un periodista, es doctor en periodismo, en ciencias de la información, siempre se lo digo, que no todos los periodistas son doctores, pues Roberto lo es profesor universitario y sobre todo es bastante especializado en temas de seguridad y tribunales en general. Yo creo que nos llevamos conociendo unos 15 años, siempre ha mantenido una línea muy pura, muy neutra, con mucho respeto a la información y es de los que siempre están ahí. Y como siempre está ahí, le he conocido, hablo en primera persona, le conocí cuando estaba en la cadena SER, en ABC, y en los últimos años ha estado en el Confidencial. Siempre ha dado muchas noticias relacionadas con fuerzas y cuerpos de seguridad. Es un referente en este ámbito y ahora está en Proa Comunicación haciendo de DIRCOM unas labores. Y bueno, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí y todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, a ti en particular, a Dignidad Justicia en general, también por organizar esta enriquecedora jornada interesante y necesaria. Y bueno, mi intervención creo que va a ser un poco más breve que las anteriores. La voy a centrar en tres ideas. Las tres ideas tienen que ver con otras tres formas de mirar este delito de enaltecimiento del terrorismo. En concreto voy a hablar del sentido social, del sentido mediático y del sentido moral de este delito, ¿no? De qué significado tienen hoy estos tres sentidos, estas tres formas de mirar, hoy que, como decía Vanessa, ETA ya no mata, porque es cierto que existen otros terrorismos, pero también que este ilícito penal surgió precisamente con motivo de los homenajes que se creaban para alabar, para ensalzar a terroristas de esta organización, ¿no? Bueno, el delito de enaltecimiento del terrorismo durante estos más de 20 años que lleva en el Código Penal ha dignificado a las víctimas. Creo que ese es el punto fundamental que me gustaría destacar. Ha permitido que quienes ensalzaban a los asesinos de su padre, de su madre, de su hijo, pues también fueran perseguidos, ¿no? Que no saliera gratis estar alabando a esa gente que ha sido condenada por asesinato, ¿no? A raíz de la penalización de estos actos de homenaje a terroristas, como digo, condenados, pues la policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza han llevado a cabo decenas de detenciones. Se ha montado también una parafernalia mediática, parafernalia en el buen sentido, digamos. La actuación policial ha conseguido también de este modo y a través de esa difusión mediática, pues disuadir a los que organizaban estos reconocimientos públicos. Cuando empezó a ser más común que se produjeran estas redadas, digamos, pues también eso empezó a disuadir a otros de que no lo hicieran, ¿no? Esto que acabo de mencionar, por supuesto, no tenía sentido desde el punto de vista legal, pues la justicia no puede permitir, me refiero al hecho de que existan estos enaltecimientos, ¿no? La justicia no puede permitir que un violador, un asesino, un atracador sean encarcelados por un lado y ensalzados por otro. O sea, no tiene ningún sentido. La justicia está precisamente y las leyes porque todos en convivencia hemos creído necesario que tengan ese sentido, esa raíz y que estén estructuradas de esa manera, pues para protegernos de quienes no están a favor de esa convivencia, ¿no? Y entonces están ahí precisamente, han sido encarcelados y, bueno, no tiene sentido que se les enaltezca precisamente por haber violado, por haber asesinado o por haber atracado, ¿no? Esto sería un sinsentido, ¿verdad? Tampoco tenía sentido, esto digamos que es un enfoque social, ¿no? El que acabo de mencionar.
tampoco tendría un sentido desde el punto de vista democrático, ¿no? La pena de prisión está enfocada a la reinserción. La pena de prisión necesariamente lleva implícito el arrepentimiento, el cambio de comportamiento, esa reinserción, me refiero, la modificación de la escala de valores que tenía el recluso en el momento de ingresar a la cárcel. Cuando se dan todos estos factores, pues vamos hacia una reinserción, ¿no? Entonces, si extramuros hay quienes alaban públicamente los comportamientos previos del reo, previos a esa reinserción, pues aquellos que precisamente le han llevado a estar encerrado, ¿verdad? Esos comportamientos que son los que le llevaron a estar encerrado. Pues entonces, si extramuros se alaban públicamente esos comportamientos, el interno pierde motivación para experimentar esa necesaria reforma interna que le tiene que llevar a la reinserción, ¿verdad? Entonces, este punto de vista democrático también por eso es necesario, ¿no? Hemos dicho el punto de vista social, que no haya un sinsentido, el punto de vista democrático, que haya también una coherencia. Y, por supuesto, en ningún caso tenía sentido permitir el enaltecimiento desde el punto de vista moral, que es el otro punto de vista que queremos poner el foco, ¿no? Durante los últimos años ha crecido la sensibilidad hacia las víctimas de todo tipo de delitos hasta el punto de que esta ha marcado incluso el espíritu de las reformas legislativas durante estos últimos décadas, ¿no? El punto de vista de las víctimas ha sido muy importante para legislar, para regular, y así debe ser, ¿no? Porque es el comportamiento de la víctima que está abandonada en el Estado de Derecho. Ella decide voluntariamente no tomar la justicia por su mano, sino abandonarse en el Estado de Derecho, creer en el Estado de Derecho. Ese es ese comportamiento el que representa un ejemplo para toda la sociedad, ¿no? Hemos decidido todos, en el marco de nuestra convivencia, que sea el legislador, que sean los jueces los que se encarguen de poner orden. Bueno, pues la víctima se abandona en ese Estado de derecho, ¿no? Y eso es para todos un ejemplo porque no se sale de los límites establecidos a pesar de encontrarse en el peor momento en el que puede estar una persona, ¿no? Que es cuando le han matado a alguien, cuando está en una situación pues más indigna, ¿no? Pues en ese momento pues confía en el Estado de Derecho y eso, como digo, es un ejemplo para toda la sociedad, ¿no? Y la sociedad no le puede fallar, no puede fallar a esa confianza, ¿no? Bueno, el hito de enaltecimiento del terrorismo vino a hacer justicia social hacia aquellos que han marcado el nivel de nuestra democracia, ¿vale? O por eso decía que no podemos fallarles, ¿no? Y este delito vino precisamente a no fallarles, ¿no? Hoy por hoy es el ilícito penal que les otorga esa dignidad. Nosotros, como demócratas, como ciudadanos, pues lo que venimos a hacer es hacer justicia social con este delito, a dar esa dignidad que ellos tienen por haber confiado en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, esta una posible retirada del Código Penal de este delito o su aplicación más laxa, como mencionaba Vanessa, hacia la que nos hemos dirigido poco a poco, pues sería una suerte, y es una suerte de injusticia social de la comunidad hacia esas personas que, como digo, han sustentado la calidad moral de nuestra democracia con su comportamiento. Por eso es importante mantener la memoria, saber por qué se ha creado ese delito y que la raíz moral, social del delito sigue existiendo, ¿no? Hay que explicar a nuestros hijos quiénes fueron los terroristas y quiénes fueron las víctimas que, como decía, renunciaron a tomarse la justicia por su mano y decidieron voluntariamente confiar lo más preciado que tenían a ese Estado de Derecho, ¿no? Y con ese gesto le daban altura a nuestra democracia, calidad a nuestra democracia, porque la confianza en las instituciones es precisamente la que hace fuertes a esas instituciones. Y cuando esa confianza se la prestan las personas que precisamente están más dañadas por los enemigos de la democracia, pues es
lo que, como digo, le da altura a esa democracia. Ahora que ETA no mata, ¿verdad? Que no hay tiros en la nuca, no hay despiadados secuestros interminables que todos tenemos en nuestra memoria, todos los que estamos aquí, que nadie tiene que mirar en los bajos de sus coches, tantos policías, tantos guardias civiles, tantos políticos, que no vemos a hijos llorar desconsolados el asesinato de su padre, ¿verdad? De su padre policía, ni a padres buenos, trabajadores, sufrir un inacabable dolor por haber perdido a su joven hijo guardia civil. No hace mucho de todo esto, ¿verdad? Pues ahora que ETA no mata, como digo, los que dirigen esas instituciones o conforman las fuerzas de seguridad o la judicatura o el poder legislativo, corren el riesgo de perder sensibilidad, porque ya no está tan cercano todos estos hechos que he relatado. Y cuando pasa el tiempo, pues nos olvidamos, ¿no? Así somos las personas y, como digo, perdemos esa sensibilidad, ¿no? ¿Qué hacen aquellos que están ahí con las fotos de no sabemos quién, en las chofnas o en donde sea, ¿no? Bueno, pues están alabando, enalteciendo a gente que ha asesinado, que ha destrozado familias, que ha destrozado comunidades. Bueno, aquella amenaza que atenazó la libertad de los españoles y nos impidió vivir con alegría, hoy, como digo, parece muy lejana y muchos la han olvidado. Otros ni siquiera la han conocido, ¿no? Hemos conocido encuestas recientemente de jóvenes que no tenían conocimiento alguno de lo que era la banda terrorista ETA, ¿no? Bueno, pues esta nueva realidad podría hacernos creer que esas fotos, como decía, de esas chofnas o esos homenajes a etarras son pues meros actos folclóricos, ¿no? Extemporáneos, que no tienen ninguna repercusión en nuestro nuevo mundo, marcado por otras cuestiones, ¿no? Las cuestiones tecnológicas, la salida del COVID, el caso Villarejo, los indultos de políticos. Bueno, aquello parece que no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. El delito de enaltecimiento sigue teniendo el mismo sentido, porque fue creado para mantener la dignidad de las víctimas. Y estas víctimas, quizás ETA no, pero estas víctimas sí siguen existiendo. Los hijos de Luis Portero, el que fuera fiscal jefe de Andalucía, los padres de Raúl Centeno y Fernando Trapero, los guardias civiles asesinados en Capbretón, la madre de Silvia Martínez, la última niña asesinada por ETA, ellos siguen viviendo y siguen viviendo condenados a sufrir la ausencia de quienes lo fueron todo en sus vidas. Y todos ellos han confiado en el Estado de Derecho. Por todos, casi 1000 víctimas han dado altura, como decía, a nuestra democracia. Y la sociedad, a todos le debemos que siga habiendo un ilícito penal que proteja su dignidad. Por eso es por lo que, en mi opinión, hay que seguir defendiendo este delito que, bueno, ahora se creó, como decíamos, por el motivo de la existencia de la banda terrorista y los homenajes que había a favor de los asesinos, pero se puede aplicar a otras estructuras organizativas terroristas que con otros fines políticos están llevando a cabo situaciones mediáticas y dramas parecidos, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que continuar en la misma senda, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la idea que quería transmitir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, pero muchísimas. Yo me quedo con una idea de los muchos que has dicho, que es en lo que hay preguntas, porque yo creo que cada ponente, vamos a abrir justo después un pequeño turno de preguntas, porque no las vamos a aglutinar al final, cuando entre ponencia y ponencia puede haber perfectamente 2 horas. Entonces, yo creo que mejor a cada uno y así, pues oye, quien quiera libremente, lo mismo alguien ha venido solo a ver a Roberto. Entonces, es un poco... Me quedo con una frase que es: las víctimas confían en el Estado de Derecho y este no les puede fallar. Yo llevo tiempo diciéndolo exactamente en la línea de tu discurso. ETA no mata,
ya no existe, pero la víctima continúa. Es decir, esto es un mensaje a las instituciones, a los representantes de instituciones que estáis viendo esta jornada. No nos preocupemos de que si ETA no mata, que eso ya se encargan ellos de recordarnos que quieren una amnistía porque ya son muy buenos, que será la justicia quien decida eso. Centrémonos en la víctima, que es lo que perdura ahora. Y existe la víctima más allá del conflicto, más allá del atentado. Entonces, esta parte es importante. Es curioso cómo esta jornada estaba configurada para hablar más del terrorismo yihadista, pero vosotros mismos, los propios ponentes, os lo lleváis hacia el lado de ETA, pero es precisamente porque está muy reciente y todavía las heridas siguen escociendo. Y esto hay que tenerlo presente. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta para Roberto. Yo creo que no, porque suelen utilizar el medio de preguntas y respuestas y de participantes. Ha levantado la mano, le voy a permitir hablar. No sé si es que está conectado con el móvil, no tiene nombre. No, yo creo que es. Bueno, voy a dar paso al siguiente ponente de la Comisaría General de Información.